ustedes en este canal 19 Cinevisión con lo que pasó y lo que viene, como cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, García, amigos televidentes. Gracias de nuevo por este reencuentro, ya que en la edición pasada no pude estar, pero de nuevo estamos aquí junto con ustedes para llevar las informaciones que entendemos pueden ser de su interés. Así es. Bueno, realmente hay mucho de qué hablar, hay muchos temas que tocar, trataremos de tocar los más importantes y darle el tiempo a los que consideramos más importantes y con el que podríamos contribuir con ustedes a manejar. Por ejemplo, lo del coronavirus. Le vamos a dar un tiempo al coronavirus que nos está preocupando ya. Pero antes, pues, tenemos que hablar de ese acto tan importante que fue, como la gente se empeña en decir, la despedida de Danilo Medina. Bueno, yo recuerdo que a Balaguer lo desahuciaron y volvió a presidente 10 años más. Nadie puede ser tan tajante como para eso. Y no es que digo que yo sé nada, ni mucho menos, pero ciertamente fue la rendición de cuentas número 8, él cumplió con sus 2 periodos, pero no podemos decir, porque ya sabemos que inclusive la Constitución puede ser cambiada, puede ser alterada, puede legalmente, sin cometer tampoco atropellos. En fin, rindió cuentas el presidente Danilo Medina ayer. Pasó algo que, si bien no deslució mucho el acto, pero fue importante. Y es que antes de empezar, creo que Danilo todavía no había llegado. Los congresistas de la oposición, Pacheco leyó un manifiesto que aprobaron todos para salir del salón de la Asamblea Nacional. Eso de, qué sé yo, mucha gente ha criticado eso. Ellos hablaron de que ese documento se hacía para protestar, porque el gobierno y el PLD tienen amenazada la democracia, tratando de mantenerse en el poder y no sé cuánto, y todo eso, ¿no? Pacheco dijo que los legisladores de la oposición, al final de lo que leyó, prefieren escuchar las voces de los jóvenes y el pueblo en defensa de la democracia y no escuchar al presidente en una injustificable, no sé de dónde sacaron tampoco ese término tan contundente. No, eso es un absurdo. De cuenta. Muchos han criticado esa decisión de esos legisladores de la oposición. Incluso algunos han opinado que fue un exceso innecesario de los que paradójicamente proponen un diálogo nacional. Para dialogar, las partes tienen que ceder y respetarse, porque si no, no puede haber diálogo. Bueno, la oposición... Entonces, muchas personas dicen que eso fue una falta de respeto al presidente y a la Asamblea Nacional. Sobre todo lo último. Exactamente, y mientras se produzcan ese tipo de actitudes, ese tipo de agresiones entre las partes, entonces el diálogo no va a poder ser. Por eso te resalto que sobre todo lo último, Sí. Porque es la Constitución de la República que te ordena, no que tú quieras o no, Exactamente. que te ordena como el jefe del Estado, conjuntamente con las 2 cámaras, sí, la Asamblea Nacional, se constituye la Asamblea, sí, y cada 27 de febrero, que no pasa en 16 de agosto, usted está obligado a rendir cuentas. Así es, así es. Entonces, y eso por un lado. Por el otro, a los congresistas no se les pregunta, para que asistan a eso, si son de un partido tal o de un partido cual. No, son los congresistas que constituyen la Asamblea Nacional. Ahí tú no vas a someter nada para que voten. Por favor, claro que no. Entonces, claro que no. La miopía política de esa oposición, que parece cuando una gente se llena de alcohol y comienza a dar bandazos,
porque no saben. Y te digo lo del bandazo porque tú señalas que están llamando a un diálogo. Exactamente. Y entonces, es un contrasentido. Entonces, ¿cómo te ausentas de ahí, del escenario principal para que ese diálogo se materialice? Óyeme, tú vas, asistes y entonces tienes todo el derecho después de salir de ahí y decir, mira, ese hombre no habló lo que tenía que hablar. Porque además... Tú puedes criticar todo lo que tú quieras, pero hacer algo así me pareció también a mí ¿Y cómo un tú lo vas a exabrupto. criticar? Tú puedes decirme, se sentaron a verlo. Tú acabas de hacer un comentario que dijo Pacheco, Sí, que ellos preferían escuchar a los a los jóvenes que estaban defendiendo la democracia. Otro absurdo. Óyeme, eso es, tú sabes lo que es eso, demagogia. Sí, que otro absurdo. Por favor. Porque ellos han querido manipular ese movimiento. Y además, escuché, y le doy crédito, que ellos salieron de montar la asamblea para el comedor de ahí, de la Cámara. Claro, a verlo en televisión quizás. No, como siempre, ellos van a su comedor, almuerzan, dicen todo lo que quieren y se fueron a sus casas. Así O se es. fueron donde quisieron. Pero el irrespeto no es al presidente Medina, es a la democracia dominicana, porque lo establece la madre de todas las leyes, la Constitución, que tienen que asistir. Así es, y un irrespeto a ellos mismos, porque insisto, si usted está hablando de diálogo, usted tiene que acatar las condiciones, el acercamiento, no echarle leña al fuego, por decirlo así. Además, ¿qué obtuvieron de ganancia? Así es, y fíjate entonces, bueno, vamos a dejarlo por ahí. Danilo Medina, un discurso bastante extenso, no más extenso, casi igual que siempre, que no sé, nunca he sabido por qué son tan extensos. 2 horas, 6 minutos. Sí, 2 horas y 2 minutos duró este. El del año pasado duró como 2 horas y 4 o 5 minutos. Bueno, acuérdate que te están diciendo que a rendir cuentas Bueno, de las acciones de todo un año. Así y es, aquí fue, así es. Aquí rindió cuenta de los 8 años. más o menos, sí, hizo un recuento, sí, así es. de su Bueno, dos el periodos. asunto es que él muy hábilmente, diría yo, porque creo, yo no estoy seguro, él podría, quizás el presidente tiene el derecho de tocar cualquier tema dependiendo de la importancia en su momento de rendir cuentas. Sí, es que Pero él rápidamente, después que saludó a todo el mundo, de una vez habló de la suspensión de las elecciones. Y dijo que la suspensión del voto indignó a todos y tildó el fallo de suspender las elecciones de bochornoso. Es así. El presidente calificó de lamentable y bochornosa, esas fueron sus palabras, la falla en el sistema de voto automatizado que provocó la suspensión de las elecciones municipales el 16 de este mes. Y afirmó que ese hecho provocó una indignación colectiva en el país. Y dijo textualmente, todos estamos indignados. Todos estamos indignados. Y agregó que está comprometido con el esclarecimiento de esa situación y que aportará el respaldo indispensable para que se produzca una investigación independiente y rigurosa. Danilo Medina se identificó con los sectores nacionales que reclaman la verdad sin cortapisas ni restricciones. ¿Me permite una acotación? Claro que sí. Cuando el presidente sostiene, y fue muy oportuno, de que todos estamos indignados, y es la voz oficial del Estado Dominicano, es porque hay una intención por debajo de esa llamada oposición de venderle a la población de que el gobierno es responsable de que se hayan suspendido las elecciones. Así es. Y lo digo aquí, eso no beneficia a nadie en el país. Aquí hay que ir a votar ahora en marzo y tenemos que constituirnos todos los dominicanos en edad de votar en voceros para que vayamos todos libérrimamente, porque están creando un caldo de cultivo para cuando se den los resultados, que son los resultados que tienen que salir. Ganó el PRM, ganó el PLD, ganó la Fuerza, ganó los otros movimientos, sean aceptados por todos. Entonces, no pongamos desde ahora a crear situaciones de duda, de recelo,
de sospecha, porque en el fondo la oposición lo que quiere es que volvamos a caer en este fango que sucedió, que tiene, como que dijo el presidente, tienen que aparecer quiénes hicieron eso. No importa si son gobierno o si son opositores, pero tienen que aparecer para que este país, que no se ha detenido en ningún momento, siga su marcha. Así mismo, fíjate una cosa interesante que me llamó la atención. Acabamos de pasar por ese trauma de los comicios automatizados, porque pasó lo que pasó. Yo no sé por qué, cómo, a lo mejor la OEA, a propósito, el presidente enfatizó que le pidió a la Organización de Estados Americanos, OEA, a la Unión Interamericana de Organismos Internacionales, UNIORE, y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, una investigación profunda sobre los hechos que indignaron al país, repitió, este domingo 16 de este mes. Pues lo que te iba a decir era que leí la información y me puse algo dudoso. Se suspendieron las elecciones por el problema, las elecciones automatizadas, por problemas precisamente con la automatización. Ahora resulta que todos los partidos, todos, aprobaron el uso de los escáneres del antiguo, de la JCE, ¿cómo se llama? Junta Central Electoral. Sí, pero ¿cómo se llama el antiguo? Que no recuerdo ahora. Ah, Roberto Rosario. Roberto Rosario. Esos escáneres que andan por ahí, yo no sé si dando bandazos o en un almacén que pagan más cuarto que el diablo mensual. Está en un almacén. Así que vamos a usar eso. ¿Para qué? Para volver a caer en lo mismo. Para decir que, no, que eso está malo, porque los escáneres son muy viejos y no sé qué. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a garantizar eso? No, porque los escáneres no van a funcionar dentro de lo que es el conteo, sino, o sea, que el escáner te hace una especie de fotografía de las actas según van en los colegios electorales. Ok. Porque el voto manual ahora, como siempre se ha establecido cada vez que se ha ejercido, es con la presencia de todos los delegados y contando voto a voto. Sí. O sea, el escáner no es que va a determinar. Juan García tiene 32 y Julio 14. Ok, yo te entiendo, yo sé que no es así, pero yo te voy a tomar la palabra. Tú dijiste, el escáner escanea. Sí, sí. Bien. ¿Y quién quita que el escáner escanee solamente una parte de la boleta? Porque le hagan una cucaramácara. ¿Qué conlleva? Que antes de la utilización, conjuntamente con todos los partidos, porque ellos son que lo aprobaron, indudablemente, hacer una auditoría. Eso es lo que yo espero que sea. Eso. Y que todos firmen, que no sea una reunión de boca, que todos los partidos firmen junto al presidente o al pleno de la Junta Central Electoral. Y recuérdate que se habló del voto automatizado, pero que se iba a hacer una auditoría. Indudablemente. Así es. Porque si se hace... Pero supuestamente se hicieron todas las cosas que se iban a hacer. Y como quiera, pasó lo que pasó. Se hace y después tú no puedes buscar culpables. Así es. Pues fíjate, finalmente, en cuanto a la rendición de cuentas del presidente, que obviamente, y es algo que yo no entiendo tampoco por qué la gente tiene que criticarle. No a este presidente, a todos. Los opositores siempre critican. No, él dijo lo mismo. Que no, que él hizo esto, que hizo lo otro. Que ese discurso es que estamos en otro país. ¿Qué pasa? Además, mira, el presidente enfatizó, habló enfáticamente. Primero, por supuesto, se refirió al sacrificio y al arrojo de los hombres y mujeres que hicieron posible la liberación de la patria, del yugo haitiano, el 27 de febrero del 44, que precisamente ayer el jueves se celebraba el 176 aniversario de ese hecho. Pues él dijo algo y lo concretizó en todo, recordando todo lo que él ha hecho, ¿no? Y dijo, en los próximos años no habrá marcha atrás en muchas de las cosas que hemos realizado en estos 8 años. ¿Es que es así? Pero todavía fue más explícito y empezó a enumerar, no habrá marcha atrás en la educación, el acceso al crédito para los productores, ni en los avances en las pensiones, entre otros puntos.
porque mencionó muchísimos. Mencionó muchísimos. Recuerdo que dijo, tampoco habrá marcha atrás en que los productores tengan acceso al crédito y que el crecimiento económico llegue a todos los sectores sociales. No habrá vuelta atrás en la que ante una emergencia o una enfermedad los ciudadanos pueden contar con el Estado. A menos que tú no pongas un cambio, como está diciendo la oposición. ¿Tú te acuerdas que la gente decía, le puso un cambio hacia atrás? Sí. Y el carro, en vez de seguir adelante, se volvió atrás. Sí, la reversa. Sí, ese es el cambio que propugna la oposición, porque lo que está diciendo el presidente es que si ya diferentes sectores tienen logros, conquista, ¿cómo tú le vas a quitar eso? Sí, así es. Y yo te voy a decir algo, todo lo que él dijo ahí, si no la gran mayoría, no lo sé todo porque no he investigado tampoco así a tanta profundidad, pero hay cosas que se ven. Esos logros del que él se jacta son ciertos. Pero están ahí. El 911, ahí está. La educación, las escuelas fabricadas, las tan extendidas, la que sé yo cuánto, todo está ahí. La inversión en la preparación de los profesores que casi que se duplicó, se triplicó, ahí está. Que las cosas todavía no están marchando como tiene que ser. Óyeme, es que no puede ser. No, que tú tienes que hacer... No puede ser de la noche a la mañana. Que tiene que hacer algunos ajustes. Pero claro pero que sí, están claro que ahí. sí, claro que sí. O sea, no es como dijo un señor, de que eso que él señaló, esa realidad es de otro país. ¿Pero de cuál otro país? Por favor. Y él, vamos a decir que casi amenazó, que dijo que ustedes verán, van a llevar sorpresa. No, en los próximos 6 meses, porque le quedan 6 meses de gobierno. No todas las obras en los próximos 6 meses ustedes van a llevarse sorpresas. Todas las obras que se van a inaugurar. Los que dudan. Y la que van a dejar para que el próximo gobierno la concluya. La continuidad del Estado. Exactamente. La continuidad del Estado. O sea, dime tú si no es, porque es que uno puede sonar simpatizante de Danilo Medina. Eso no me interesa. A mí tampoco, pero óyeme. La realidad. Uno ve eso que se ha hecho por allá por la Sursa, el asunto de limpiar las aguas. A la planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento. ¿Y a quién va a beneficiar? Óyeme, por Dios. Entonces tú vas a ocultar y vas a negar eso. No. Una veintena de barrios que se van a beneficiar. Que se han rescatado de la pobreza, que sé yo cuánto. No, pero ¿cómo va a ser pobre el que gana el sueldo mínimo si el Banco Central dice que la canasta familiar, la comida son 30,000 pesos? Pero eso tú no lo inventas. Organismos internacionales como la CEPAL y otros organismos son quienes miden, no a República Dominicana, a todos los países, sí, y establece la calidad de vida ha mejorado en Haití. La calidad de vida mejoró en Honduras. Sí. ¿Atendiendo qué? A las estadísticas. Pero si tú quieres seguir el opositor de que todo está mal y que no... Como yo le digo a la gente, buen día, Fernando, ¿cómo está? Mal. ¿De qué te sirve? Decirme que está mal, ¿qué lograste? Así es. Porque te va a pasar el día amargado porque está mal. Así es. Entonces, reconocerle a este gobierno, al anterior, al que sucedió, tuvo logros en esto. Otras cosas no la lograron, pero tú eres justo. Yo no te digo que en este gobierno, y específicamente, vamos a decir en los gobiernos del PLD, porque la gente habla de eso. No, en los gobiernos. Que sí que hubo mucha corrupción. Bueno. Óyeme, yo lo que quiero es que alguien me diga en cuál de los gobiernos que hemos padecido no ha habido corrupción. Y lo peor de un gobierno es que sea corrupto, pero que no le deje nada al pueblo, que no construya una carretera, que no haga una casa, que no haga nada. Hay corrupto, tiene que haber corrupto, en el mundo entero hay corrupto, y no estoy justificando la corrupción. Hay una máxima, la corrupción nació con el hombre. Sí, así es. Y claro no que uno debe luchar, por eso. Yo recuerdo siempre a un querido amigo que decía, no hay ladrones sino oportunidades. Si tú tienes un vecino o una persona que vive en tu casa, un trabajador tuyo, de tu oficina, donde quiera, y tú dejas un día 1,000 pesos, así como que se te cayeron, posiblemente él no lo coja. Después tú dejas 2,000
y quizás tampoco. Va a llegar, como decía la canción de Víctor Manuel, todos tenemos un precio. Sí. Va a llegar que el tipo va a encontrar un fajo de mucha papeleta y dijo, bueno, esto me resuelve. Y se va a ser ladrón. Claro. Y eso sucede también. Lo que tenemos es que seguir luchando en contra de eso. Tratar de sacar de la cabeza de las personas que llegan al gobierno, a los gobiernos de este país, de todos. Y fortalecer las instituciones. Indudablemente. García. Y la moral. Crear mecanismos de sanciones para que, aunque yo me vea tentado, sepa que voy a ir a terminar en una de las cárceles del país. Claro que sí. Mira, pues finalmente el presidente Danilo Medina aprovechó la última parte de su discurso de rendición de cuentas, que como dijimos ya duró 2 horas y unos minutos, los aprovechó para motivar a que en las elecciones los ciudadanos voten por quien siga su obra. Sigamos haciendo lo que nunca se ha hecho, terminó diciendo el presidente. Fíjate, al mismo tiempo, eso se utilizó hábilmente, al mismo tiempo que el presidente hablaba de sus logros y de sus éxitos en sus gobiernos, había una cadena de radio y televisión que estaba pasando esos logros, narrados y televisados, al mismo tiempo. Estamos en campaña, eso fue político, claro que fue político. Sí, pero es la rendición de cuentas. Indudablemente. Porque eso es ahora, así. si tú me demuestras que todo eso que pasó Es mentira. ahí es mentira, yo te digo, Exactamente. bueno, el presidente parece que se confundió. Así mismo es, así mismo es. Es la única forma de desmentir al presidente. Así mismo no, es. mire, presidente, eso que usted dice, mírelo aquí, eso no está aquí. Usted dijo que amplió la línea del metro. Nosotros fuimos y está donde mismo estaba en el 2012. No, los Así hechos mismo. dicen más que la palabra. Así mismo es. Mira, vamos a la primera pausa y retornamos con ustedes. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Continuamos, lo que pasó y lo que viene. Pues así mientras Danilo Medina pronunciaba su discurso delante de la Asamblea Nacional, rindiendo sus cuentas, pues se preparaba el escenario desde muy temprano también en la Plaza de la Bandera para el Trabucazo 2020. Que es importante que lo establezca, porque yo no sé cómo comunicadores se inventan una cosa que decían que la Plaza de la Independencia. Pues mira, ahora me confundí, no sé si se llama Es así. la Plaza de la Bandera. Pero no se llama Plaza de la Independencia mi también. amor, No, la yo no sé, plaza- yo la siempre Plaza la de he la conocido Bandera, como Plaza que la de la Bandera. administra el Ministerio de la Fuerza Armada. Exactamente, así es, así es. Pues nada, esa que no fue una marcha, fue una especie de Una congregación, una ¿no? concentración. Una concentración. Definitivamente fue exitosísima. Como debió ser. Una cantidad inmensa de personas, la mayoría jóvenes, y de todas las esferas sociales de la República Dominicana. Y entre expresiones de arte, canciones y discursos, los jóvenes levantaron su voz
gritando por sus derechos y denunciando los atropellos cometidos por el sistema. Como sabemos, esto empezó como una reacción a la suspensión de las elecciones. Y recordemos que el primer día, que creo que fue el lunes después de las elecciones, las personas que se juntaron fueron como 8 o 10, y eso fue creciendo como una bola de nieve. Se ha politizado, yo lo he dicho, se ha intentado politizar más de la cuenta, pero parece que hay un grupo de esos jóvenes que están dispuestos a dar esa batalla. Discursiaron muchos jóvenes denunciando reales precariedades y privaciones que padece la juventud dominicana. Ninguno inventó nada, no eran discursos políticos de demagogia. Hablaron varios jóvenes, muchos de ellos, o casi todos, estudiantes. Hubo una muchacha que impresionó, que fue de las primeras que habló, porque narró su día a día y hacía la comparación de que el rico, que el sol no le da por la ventana, mientras ella tiene que tirarse en Capotillo o en Los Guandules o no sé quién, y fue narrando su día a día dentro de la precariedad que ella está estudiando historia. Y empezó diciendo, estoy estudiando historia, imagínense qué guapa, estoy estudiando historia en un país, en un país que no respeta ni reconoce su historia. Ni quiere. O sea, fueron discursos sanos, discursos, la mayoría conmovedores, y se hizo luego un canto a la patria, encabezado por Juan Luis Guerra, el grupo, Rita Indiana, Vaqueró, Vicente García y otros artistas que pusieron sus voces e inscribieron sus nombres en la historia de las protestas, en este caso en reclamo de que la democracia se mantenga firme y transparente en República Dominicana, que ha sido el criterio. Se infiltran muchos con pancartas en contra del gobierno, en contra del partido de gobierno, pero la realidad es que el espíritu de esa masa juvenil es precisamente esa. La intención ayer era eso. Claro que sí. Culpar al gobierno. Claro que sí. La además, participación de Juan Luis, por supuesto. Juan Luis es una figura y eso causó alborozo y emocionó a muchos de los presentes que le ayudaron, sobre todo eso lo vi yo en el coro de Ojalá que llueva café. Pero yo tengo una pregunta, García, y ustedes, amigos televidentes. ¿Dónde es que la democracia en este país está en peligro? Se suspendieron unas elecciones que tienen que ser condenados. Pero eso, ¿quién lo crea? ¿Quién lo hace para que la democracia esté en peligro? Sucedió el hecho. Tienen que aparecer los culpables. Claro. Pero no englobemos eso como que nosotros estamos en el vecino país de Haití. Sí, o peor, no sé dónde, pero peor. Quemando carros, empresas, matándose gente. ¿En dónde es que hay peligro para la democracia? Afortunadamente, pero la mejor respuesta, permíteme, querido amigo, que la democracia está fundamentada y bien cimentada en ese movimiento. Pero claro que sí. Se expresaron durante 7 días. Óyeme, y esa unión de 13 partidos de la oposición que hicieron una tremenda marcha. ¡Marcha! Entonces, ¿dónde? Pero ¿qué vimos ahí? Para que tú veas cómo son las cosas. Y vamos a seguir hablando de eso porque antes de terminar. Porque hay 2 o 3 cositas que hay que decir que son muy positivas. En la marcha había policías. Sí. Iban policías de este lado y policías de este, por ejemplo, por la independencia. Policías, 12 policías, 15 policías de cada lado. ¿Con qué? Marchando. Con macanas. Solamente macanas, nada de armas de fuego. No, y además parte de la... ¿Dónde había policías con armas de fuego? En el Partido de la Liberación Dominicana, que quedaba en el trayecto. Claro. Porque puede pasar un loco que quiera tirarle un fósforo, que quiera hacer algo, y eso había que protegerlo, porque es así. Además, mira la debilidad de la oposición. El PRM marcha por un lado y la Fuerza del Pueblo por otro. Bueno, nunca, oye, no, escúchame, como oposición que son y tienen candidaturas conjuntas, no fueron capaces de marchar juntos. Bueno, eso quizás fue una cuestión de logística. Fíjate que ellos tuvieron también que cambiar su trayectoria porque los jóvenes le pidieron que no fueran a la Plaza de la Bandera. No fue el gobierno que le dijo, no le cambió y ellos la ruta. Ellos acataron, eso es democracia también. ¿Tú sabes por qué que tenían que acatarlo? Porque los organizadores de la Plaza de la Bandera
definieron desde el principio que eso era pueblo, que eso no era partido, Así es. porque ellos la intención siempre la tuvieron. Sí. Hubo gente de la oposición que fueron a una de las manifestaciones en la Plaza de la Bandera. Gente, Farideh Raful Sí. estaba ahí. A propósito de Farideh, pasaron cosas por Twitter desagradables. Luego de esta marcha pasaron dos cosas. La primera fue que Alburquerque, Ramón Alburquerque, Ay, no. en vista de que Moreno dijo que no iba a participar en la marcha, Su derecho. claro, pero él dijo muy sutilmente, te lo voy a leer, la verdad que asistiéndole todo el derecho a ser como es, este dirigente político es una oveja negra de gran pureza. Para él nadie es serio, bueno ni honrado, solo él. ¡Qué megalómano! Eso lo escribió Alburquerque. Entonces, ¿cuál oposición? Incómodo porque Moreno no fue a la marcha. ¿Y cuál oposición entonces? Entonces, ante ese comentario, Guillermo Moreno respondió y le escribió, proviniendo de alguien como usted, ellos están más o menos cerca, ¿verdad? Están en la oposición los dos. Supuestamente. Con tantas cuentas pendientes que aclarar, este comentario me honra. Y por supuesto, ahí vino de una vez la respuesta. No tengo cuenta que aclarar y le exijo que las diga. Solo opino y digo lo que entiendo. Usted actúa como tonto útil. ¿Esa es la oposición? Y lo otro fue que Vinicito protestó, que por eso recordé, que Farideh Raful leyera En la tarima. el documento que escribieron todos. Sí, sí. Dice él que acordaron que nadie iba a subir, ningún candidato ni nadie iba a subir ahí. Entonces, él dijo, él dijo eso. Y Tony Raful, El padre de y Farideh. dirigente del PRM, Sí. Venga pueblo, venga gente. usando su cuenta de Twitter, dijo que Farideh Raful es una de las voces más altas del Congreso. Farideh Raful, una de las voces más altas del Congreso Nacional en toda su historia, habló hoy en representación del PRM y organizaciones aliadas escogidas por Luis Abinader para hablar por todos. La envidia y el pánico corroen y alteran algunas candidaturas. Si el poeta siempre grandilocuente y más Bueno, con su hija. Bueno, Pero bueno. vuelvo a decirle que esa es la oposición Así es. y están fuera de gobierno Así es. y ahí no se Así entienden. es. Fíjate una cosa. Otra de las cosas que te dije, que la actividad de los jóvenes estuvo muy bien. Salvo algunas cositas que sucedieron. Por Porque ejemplo, donde hay tanta un gente. individuo joven, fuerte, brincó hacia donde estaban los policías. La provocación de siempre. La provocación buscando, ahí sí cabe el tonto útil. Buscando un muerto. Y el tonto útil. El tipo fue dominado por 14 policías. Como tiene Le que pusieron su camisa y lo devolvieron para su Sí, sitio. como tiene que ¿Y qué ser. estaba haciendo la policía? Regalándole flores a las damas Eso y le botellitas iba- de agua para todos. Que eso es importante, amigos televidentes. Y la gente de la marcha, después que terminaron, recogieron toda la basura. Todo. Yo pasé esta Entonces mañana. estamos en democracia, hombre. Ahí- Estamos progresando Sí, realmente. pero que por eso es que hago la pregunta. ¿Por qué peligra? Así es. Esa simbología no pusieron varones policías, pusieron damas policías Así es. a entregar una flor a todo el que iba llegando al lugar de la Así es. concentración. Así es. Porque ¿cuál es el mensaje? Manifiéstense. Pero claro, En el óyeme, marco pero de ¿y la qué paz. tiempo hace que tu amigo Benito dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz? Donde comienza el tuyo, termina el mío. Por y Dios, viceversa. vamos a respetar. Solamente hay que Ya, respetarse. simple y llanamente. Y eso viene desde la relación familiar, desde la relación marido-esposo, De pareja. esposo-esposa, la Sí, relación de de pareja. pareja, de los hijos. Usted tiene que respetar a sus hijos. Sí. Usted tiene todo el derecho de decirle y explicarle, mira, esto está mal hecho, esto está, pero sobre todo ya cuando tienen una edad, óyeme, explícale, pero son sus decisiones, Pero ese es su derecho, Dentro de un marco de respeto. indudablemente, todo. Porque aquí la violencia todo, comienza todo. Así es. cuando tú le gritas a tu hijo. Así mismo es. Ahí así comienza mismo la es, violencia. Así mismo es. Así es. Nada, a mí me parece fundamental que este tipo de actividades
no solo del gobierno tenga la anuencia, sino de toda la población. Y quiero señalar lo que he dicho fuera en conversaciones. Los jóvenes siempre han sido los factores de cambio. Vamos a escucharlos, no vamos a prohibirles. Siempre dentro del marco que establecen las leyes, tienen el derecho. Esa imagen, escúchame, esa imagen es hermosa. Sí, Óyeme. eso. Pero además, ¿cuándo pasó eso en este país, Juan? Nunca. La policía entregando banderitas y flores a manifestantes. Así es. Y entonces, este es el gobierno que pone en peligro la democracia. Por favor. No, bien, así no. Mira, lo que está peligroso es el así coronavirus. no. La OMS ya reporta casi 90.000 casos confirmados de No, coronavirus. Y en el declaró mundo. ya como pandemia. Sí, sí, Ya, porque ya. hay 3.644 en todo el mundo. Y de repente, por ejemplo, en Italia, bueno, ellos dicen que se han registrado 2.000 y pico de muertos, ya casi 3.000 muertos por el COVID-19 en China y 57 fuera del país. Es decir, 29 y 13 más que en la víspera. 42. O sea, ese es el último reporte. Entonces ya llegó a Latinoamérica. Estamos hablando en Brasil, ¿no? Que me informaron, no sé si es cierto, que el paciente murió. No tengo conocimiento. Entonces Brasil, Dinamarca, Estonia, Georgia, Grecia, Noruega, Pakistán, Rumanía, Macedonia fueron los nuevos países que reportaron uno más casos. El número de contagios por el coronavirus continúa creciendo en Corea del Sur, Irán e Italia. Debemos informar que la vicepresidenta iraní está infectada con el coronavirus. Mientras la Organización Mundial de la Salud aseguró, el lunes fue eso, que aunque en este momento no se puede hablar de pandemia, pero ya hablaron más adelante de pandemia. ¿Tú me entiendes? Entonces, fíjate, en vista de esta situación, aquí mucha gente me ha preguntado, porque siempre le preguntan a uno que está más o menos en el medio, que si aquí hay un protocolo, sí aquí hay un protocolo. Claro. Y se está siguiendo muy bien. Claro. Y el gobierno autorizó a comprar lo que haya que comprar sin mucho papeleo. No, y dentro del Compren lo que sea como emergencia. Dentro del ¿Eh? protocolo fue el crucero que llegó a Romana. Exactamente. A la Romana. Exactamente. Y no le permitieron Así es. que bajaran. Simple y sencillamente lo que se Porque hace, ese es el subió protocolo. alguien, hay alguien enfermo. Sí, hay uno que está tosiendo y está, ok, ¿cuántos son? No pueden bajar. Ese Cuarentena. ese es el protocolo. Protocolo. Mira, conscientes nosotros de la importancia de esta enfermedad, de este mal. Y para tener mayor conocimiento, para que ustedes tengan mayor conocimiento del origen, el comportamiento y la procedencia de este famoso ya coronavirus, vamos a presentarles un video que consideramos muy bien hecho y muy explicativo. Con eso vamos a terminar el programa de hoy. Será hasta el próximo sábado. Buenas tardes. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
En el año 1937 se detecta por primera vez el coronavirus en pollos, pero es en la década de 1960 que se aísla por primera vez en humanos y se descubre que este producía resfriado común en los niños, pero no era letal. En la actualidad, estamos ante un agente que sí cobra víctimas, sin embargo este virus no es netamente nuevo como lo hacen ver las noticias. Es así que el día de hoy te contaré la historia cronológica de este patógeno y cómo es que se volvió bastante agresivo. Para las personas que nacieron en el año 90-94, probablemente recordarán ciertos eventos que explicaré en un momento. En la década de 1960, específicamente en el año 1962, Dorothy Hamre y John Prochnow, del Departamento de Medicina de la Universidad de Chicago, encontraron el coronavirus. ¿Y cómo lo hallaron? Resulta que era invierno y para esa fecha habían estudiantes de medicina enfermos. Es así que en el laboratorio estos estaban estudiando los efectos de los virus en los órganos. Para ese tiempo el virus más conocido o más común en producir resfrío era el rinovirus. Es así que tomando un poco de células de las fosas nasales de estos pacientes que estaban enfermos y a su vez inoculando estos en un pedacito de riñón humano, observaban cómo habían ciertos patrones de inflamación. La sorpresa ocurrió cuando en el invierno de 1962, al obtener las muestras de estos alumnos de medicina e inocularlas en el riñón de prueba, encontraron que la inflamación era diferente que el del rinovirus. Con eso ya había indicios de que un nuevo virus se había detectado. No se sabía el nombre, no se sabía lo que era, pero era algo del tracto respiratorio y se podía transmitir de humano a humano. Tras este hallazgo, en el año 1967, Almeida y Tyrrell logran tomarle foto con el microscopio electrónico. De esa forma se descubre por primera vez su estructura de corona. Lo que están viendo son las primeras fotos del coronavirus, que hasta ese momento no tenía nombre. Cabe resaltar que los microscopios convencionales no tienen la capacidad para ver el virus. En cambio, los electrónicos o microscopios de electrones sí los tienen. Bien, siguiendo con la historia, una vez descubierto el virus y con el pasar de los años, se identifican otros grupos de este virus. El gamma coronavirus, que ataca a aves grandes, mamíferos y marinos. El delta coronavirus, que solo ataca a aves. Y los más importantes, el alfa y beta coronavirus, que atacan ganado bovino, porcino, animales de compañía, murciélagos y, sobre todo, al ser humano. ¿Y cuál es el agente causal del que se habla en las noticias? Pues nada más y nada menos que el beta coronavirus, que como les había dicho, hace años no daba problema alguno, ya que era un resfriado común. Sin embargo, en este nuevo milenio, las cosas han cambiado totalmente. Es así que en el año 2002, como algunos recordarán, informaban mucho en las noticias sobre el fallecimiento de personas por neumonía atípica. Resulta que en ese año China afrontaba el surgimiento de una nueva neumonía, más potente, más letal. El origen de este evento fue Cantón, China, año 2002. Las personas infectadas fueron 8.098, de los cuales fallecieron el 9.5%. Sin embargo, el brote cerró en el 2004, cuando se pudo controlar la enfermedad. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no fallecieron todos? La respuesta es simple, y es que depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. El grupo de riesgo o los que llevan la peor parte son los diabéticos, ancianos, niños, personas con defensas bajas y enfermedades crónicas. Otra pregunta que se hace es, ¿y qué es una neumonía típica? Para comprender qué es una neumonía típica, primero hay que saber qué es la neumonía. Y una neumonía, en palabras sencillas, es una inflamación demostrada del tejido pulmonar. Es decir, una persona que tiene fiebre, tos con expectoraciones, a las justas puede hablar, tiene escalofríos, le duelen las costillas y respira rápidamente. Este es un cuadro típico o común de una neumonía por infección bacteriana, por ejemplo. Sin embargo, en el 2002 ese coronavirus producía síndrome respiratorio agudo severo, que en otras palabras serían
los mismos síntomas que les acabo de comentar, pero que sea de manera más rápida. Y la persona se asfixia, no puede respirar, además se le suma dolores musculares y fiebres muy altas. Esto fue lo que salía en las noticias ahí por el año 2002-2003. Felizmente pudieron controlarlo, es decir, aislaron a las personas enfermas para que no contagien y les daban tratamiento esperando que se sanen. Sin embargo, hubo como 800 fallecidos. Bien, el siguiente evento ocurre en el 2012 y hasta el día de hoy sigue activo. Se trata del mismo virus, el beta coronavirus, pero esta vez en el Medio Oriente. Por tal razón, el diagnóstico es síndrome respiratorio severo asociado a Oriente Medio o Medio Oriente, que es la misma enfermedad que ocurrió en China en el 2002, solo que esta vez el lugar de origen fue Arabia Saudí, por la misma neumonía típica. Lo que sucede es que en este país no hay un control tan estricto como el que hizo China. Y los medios de comunicación, pues, ni lo han hecho notar, ¿no? Con esto ya tenemos la información de que el virus siempre ha estado, solo que produce una neumonía muy potente y si uno tiene defensas bajas corre mucho riesgo. Pasemos ahora a la parte final, el coronavirus actual. ¿Qué ha sucedido? En primer lugar, se sabe que el virus es del mismo género, o sea, el beta coronavirus. Sin embargo, este ha mutado. Por tal razón es llamado nCoV 2019, es decir, novel o nuevo coronavirus, y entraría a tallar como una enfermedad reemergente. Para que se pueda entender, es como si de repente apareciera el primo del VIH, y ya no solo te baja las defensas, sino ahora te deja calvo, algo así. Por tal razón las autoridades se alarman y tienen que poner en cuarentena a las personas y es necesario crear un ambiente especial. Por tanto, es digno de admirar la labor que está haciendo China para controlar la enfermedad. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es que aparecen los virus? La respuesta es simple, y es que el 75% de las enfermedades emergentes o nuevas son una zoonosis, es decir, la transmiten los animales. Por ejemplo, lo más aceptado del VIH es que el virus de inmunodeficiencia del simio fue transmitido al ser humano, pudo acoplarse en este y a su vez mutó para ser transmitida solamente a otros humanos. Los virus no tienen vida, son estructuras proteicas que contienen ADN o ARN con la capacidad de alterar otras estructuras celulares. Para ello tiene que haber compatibilidad. Aún así, los virus pueden cambiar su composición constantemente debido al hospedador en el que se encuentran. Es por eso que todos los años, digamos, te da la gripe, salvo que genéticamente seas resistente a estos virus. También cabe resaltar que su tiempo de vida media en el ambiente es limitado. Y por otra parte, el coronavirus es termolábil, es decir, no sobrevive en el calor. Tampoco sobrevive al alcohol, dado que su secuencia de ARN se destruye. Para finalizar, hablemos del nCoV. Esto sucede a finales del mes de diciembre, en la zona de Wuhan, provincia de Hubei. De repente varias personas empiezan a padecer de neumonía, de los cuales muchos de estos entraban a cuidados intensivos debido a la intensidad de esta enfermedad, algo que llamó la atención de los médicos. Por tal razón, lo constataron como un brote local y probablemente se trate de una nueva enfermedad. Es así que al hacer las preguntas a los pacientes, estos decían que habían estado en el mercado de pescados y mariscos de Wuhan. Por lo cual, el 1 de enero se cerró ese mercado, y las autoridades chinas informan a la OMS sobre una serie de casos de neumonía de origen desconocido. Cabe resaltar que en el mercado existen animales vivos y humanos que conviven, por tal razón podría tratarse de una zoonosis. El 7 al 8 de enero, tomando muestras de los pacientes enfermos, los científicos encuentran que se trataba de una nueva cepa de coronavirus y fue catalogado como nCoV. El 11 de enero sucede la primera muerte producto de este patógeno. El 12 de enero, China informa la secuencia genética de este virus. De esa manera ya se pueden hacer los primers o cebadores que permiten identificar el virus mediante exámenes de laboratorio. El 13 se notifica el primer caso o persona infectada fuera de China. El 17
Un artículo publicado en el Imperial College de Londres advierte que el número de casos de Wuhan es cerca de 1.700. El 20 se confirma que el virus se puede transmitir entre humanos. El 23, la OMS reconoce la emergencia china, pero asegura que es prematuro hablar aún de una emergencia sanitaria a escala mundial. El 24 se confirma el primer caso en Francia. El 25, más de 40 fallecidos y 1.000 casos confirmados, además de 56 millones de personas confinadas en la provincia de Hubei, o mejor dicho, puestas en cuarentena. El 28, varios países organizan la repatriación de sus ciudadanos a China. Asimismo, el país solicita que los traigan de vuelta, dado que son 5 millones de personas que salieron de Wuhan antes de que la ciudad se haya declarado en cuarentena, y por tal razón hay preocupación de que pueden ser posibles portadores del coronavirus. Lo que sucede es que algunas de estas personas viajaron por vacaciones de Año Nuevo lunar y otros huyendo de la epidemia. De hecho, gran parte del segundo grupo abandonó la capital de la provincia de Hubei y se dirigió a ciudades vecinas. Aunque el Estado moviliza grandes lotes de materiales y suministros médicos hacia Hubei, las autoridades locales advirtieron que había un gran déficit de estos productos por la cantidad de enfermos que surgen a diario. Ahí salen las noticias, esto del hospital construido en 10 días, por ejemplo. El 29 de enero se confirma que la epidemia, o pandemia ya en este caso, supera la cantidad de casos registrados durante la epidemia del 2003, que fueron cerca de 8.000 personas. Actualmente ya vamos cerca de 10.000. Hoy 31 de enero. Les dejo en la descripción del video el mapeo hecho por la Universidad de Johns Hopkins, donde se aprecia la cantidad de estos casos confirmados, o sea que tienen la enfermedad verazmente, así como cuántos han fallecido y cuántos se han recuperado. El 26 de enero habían cerca de 3.000, ahora ya hay casi 10.000, y probablemente seguirá subiendo. Y por último, el 30 de enero del presente año, la OMS la declara emergencia de salud pública a nivel internacional. Entonces, estimados amigos, estamos bajo una amenaza en la cual se está haciendo todo lo posible para controlarla. Lo mejor que se puede hacer es alimentarse bien para aumentar las defensas y evitar en lo posible contacto con personas con problemas respiratorios y que hayan venido de Asia. Y si la enfermedad ya está en tu país, evitar el contacto con enfermos de carácter respiratorio, dado que la enfermedad se transmite por gotas de saliva o secreciones de pacientes, ya que estos contienen viriones y pueden sobrevivir horas. Si una persona infectada estornuda y se tapa con la mano, su mano está contaminada, y si con esa mano toca un botón, pues lo contamina. Si saludas en la cara a alguien infectado, pues terminas contaminándote la cara. Ojo, si en este momento tienes gripe, digamos, y no has tenido contacto con alguien procedente de Asia, no entras en los casos probables para identificar coronavirus, sino otros tipos, ya sea influenza o rinovirus. Si vas al hospital a solicitar que te detecten coronavirus, es por las puras, porque lo que se espera son pacientes que vengan de Asia, porque serían los casos sospechosos. Espero que se entienda, y que hayan comprendido algo más con respecto a esta enfermedad. Mientras haya un control riguroso en cada país, la enfermedad no avanzará. Y aún así, quienes están en riesgo son los niños, ancianos, personas con defensas bajas. Por eso hay que aumentar las defensas y a cuidarse. Nos vemos. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión.